Auspicia este segmento Optimiza Chapa y Pintura. Optimizamos la excelencia. Auspicia este bloque Sancor Seguros. Segundo bloque de programa. Acordate que también nos podés escuchar los sábados de 10 a 12 en la Hora de los Emprendedores por el 89.3 Radio Continental Neuquén, también online, ingresando a danieldarrieux.com. En el bloque anterior compartíamos la primera parte de la entrevista al licenciado Agustín Echevarne, director de Libertad y Progreso. El tema estuvo referido a la educación. En esta segunda parte, el enfoque estará puesto en el análisis económico y en las perspectivas de la economía argentina. Agustín, ¿cómo ves estos primeros meses de la administración Macri? Bueno, los veo muy difíciles, obviamente, porque el populismo, ¿qué significa? Significa ir comiéndote el capital de manera tal que cuando llega el siguiente gobierno tiene que hacer lo que llaman un ajuste inevitable. Entonces es espantoso. ¿Pero qué significa eso? Significa que te comiste el capital. Por ejemplo, bajaste las tarifas. Entonces dejaste de producir gas. Nosotros exportábamos gas a Chile, exportábamos gas a Uruguay, exportábamos gas a Brasil. Los brasileños hicieron industrias petroquímicas pensando en el gas argentino que les iba a llegar. Y después congelaste las tarifas. La gente dejó de invertir, te consumiste ese capital, no pudiste exportar más a Chile, le cerraste la canilla. Por supuesto, los chilenos te hicieron juicios y perdiste los juicios. Cerraste la canilla de Brasil. Los brasileños habían hecho plantas petroquímicas, te hicieron juicio, perdiste los juicios, les pagaste las plantas petroquímicas que no se usan o que tienen que importar gas de otro lado, qué sé yo. Les pagaste la inversión y te perdiste el gasoducto, que ya no puedes exportar más. El gasoducto de Chile lo usamos para importar gas de Chile. Y por supuesto, en vez de pagar el gas de producirlo nosotros, que tiene un costo muy barato, terminamos pagando un gas carísimo que viene en barco. Claro. O sea, el gas más caro que hay en el mundo es el que viene en barco. Ese es el precio marginal del gas en Argentina. Entonces es carísimo. ¿Y ahora quién lo paga? Entonces decimos, el gas es muy caro. Le transmitimos, decimos, bueno, ahora cada uno paga el gas, no lo paga más el Estado, y ahí vemos que es carísimo, y hacemos huelgas, nos enojamos, qué sé yo. Ahí la propuesta que nosotros hacemos, creemos que el gobierno podría haber hecho algunas cosas mejor, pero claramente le da una situación muy difícil. En materia de ajuste tarifario, ¿te referís? Lo que pasa es que Argentina tiene que hacer un ajuste fiscal, ¿por qué? Porque el gobierno heredó una inflación altísima, la tercera o cuarta más alta del mundo, el año pasado, y ahora se duplicó, o sea, pasaste de 24 a 44%, porque tenés un déficit fiscal que es un 7% del PBI, con los impuestos más altos del mundo. Entonces, con los impuestos más altos del mundo tenemos déficit fiscal. ¿Qué significa? Que el gasto se ha desbordado por todos lados. El gasto público subió de una manera espectacular y aumentó en términos del PBI de una manera espectacular. Es absolutamente insostenible. ¿Por qué? Porque hoy hay 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado y 8 millones de personas que trabajan en el sector privado formal. Entonces a estos 8 millones de personas los matás de impuestos. Cada vez es más difícil producir, porque cada vez te ponen más trabas, más impuestos, más regulaciones. Y acá cada vez hay más gente que recibe plata del Estado. Eso no cierra. ¿Qué es hacer el ajuste? Es hacer así. Es crear 4 millones de empleos en los próximos 4 años y que la gente que recibe plata del Estado se vaya achicando. Hoy tenés 8 millones de planes sociales. Cualquier plan exitoso tiene que hacer que en los próximos 4 años requieras la mitad. O sea, que la gente empiece a trabajar en el sector privado y baje el costo para el Estado. ¿Cuál sería la estrategia para lograr ese objetivo? Aproximadamente de cuánto sería la inversión privada para generar esa cantidad de empleos privados, para disminuir la pobreza. Se necesitan 100.000 millones de dólares en los próximos 4 años, lo cual es fácil de conseguir, pero requiere hacer cosas importantes. Requiere la flexibilización laboral, requiere tener un esquema de economía competitiva, requiere bajar impuestos, requiere hacer una reforma fiscal importante, requiere abrir la economía al mundo, hacer tratados de libre comercio, que de nuevo un tratado de libre comercio no es abrir el comercio de un día para el otro, es un tratado de libre comercio, que te juntás con los países de Alianza del Pacífico y haces un tratado de cómo voy a hacer en los próximos 5 o 6 años para ingresar al libre comercio, lo cual va a implicar que las empresas tienen que invertir para ser competitivas en un mundo libre. Hoy pueden ser no competitivas en este mundo, apretado, cerradito, chiquitito, ¿no? En este esquema proteccionista. Claro.
Mercosur. Mientras que si te abrís al mundo, estás obligado a invertir y competir en el mercado internacional y hacer asociaciones. No todos los sectores van a ser igual de exitosos, obviamente, pero van a surgir muchísimas empresas nuevas que en ese nuevo ambiente sí pueden ser exitosos. Entonces es una transición que va a ser difícil, pero que es indispensable. Hay que hacerlo. Vos hablabas de la presión tributaria, el Estado debería contribuir a esa competitividad bajando impuestos, entre otras cosas. Claro, lo que pasa es que no puede hacerlo inmediatamente. Lo hizo sí en el tema del agro, y el agro respondió. O sea, vamos a tener este último trimestre, posiblemente la cosecha fina va a ser un 50% mayor que el último trimestre del año pasado. La cosecha fina, ¿no? El trigo, el maíz. Bueno, el maíz se empieza a sembrar en esa época, ¿no? Pero todo lo que sea la cosecha fina. Y ahí vas a tener una mejoría en algunos sectores. En el agro, en los agroquímicos, en el transporte, en la venta de maquinarias. Hoy ves que cuál es el principal auto que se vende. La Toyota. La camioneta Hilux. Claro. Es una camioneta, es una herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque este sector es el que está creciendo. El Gol, en cambio, que era un auto de consumo, es el que más está perjudicado. Antes era el principal auto que se vendía. Hoy no, hoy estás en un camino a invertir. Pero invertir significa crecer en el futuro. Y eso es lo que tiene que conseguir la Argentina. Y vas a tener un instrumento importante que es el blanqueo impositivo. ¿Qué éxito le pronosticás al blanqueo? Es imposible saber, porque estamos hablando de algo que nadie dice cuánto es, claro. Nadie quiere decirlo, pero hablando con banqueros internacionales, te dicen que ellos estiman que va a haber un enorme blanqueo. O sea, una persona que maneja 7.000 millones de dólares en bancos internacionales, me dicen, acá va a haber un blanqueo de un 90%. Mucha gente va a blanquear, o por lo menos están todos mirando la posibilidad de blanquear. O sea que va a haber un blanqueo, lo cual no significa que la plata venga a la Argentina, pero la van a declarar y van a empezar a pagar impuestos. Con lo cual, a partir del año que viene vas a tener un mayor ingreso fiscal, que tal vez el primer año sean de 5.000 millones de dólares el ingreso fiscal, y luego en los años siguientes va a ser un poco menos, porque ya no es el corte de única vez, pero van a empezar a pagar impuestos. O sea que se agranda la Argentina. Agustín, como para ir terminando, en cuanto a esta necesidad de reducir empleo en el sector público, ¿cuál es la estrategia, hablando de las grandes líneas directrices? Bueno, tiene que ser una estrategia de un montón de temas, ¿no? Que empieza a crecer el sector privado para absorber la gente que va saliendo del Estado, y después de hacer cosas que tendrían que hacer todas las provincias, todos los municipios y el Estado Nacional. Por ejemplo, congelar vacantes, no contratar a nadie más. O, si quieres hacerlo más suave, de cada 5 personas que naturalmente se van, puedas contratar a una. Naturalmente se van por lo menos un 5% por año, simplemente por el declive natural. Claro. Con lo cual, si se van 5, pues contratar a uno te baja el 4%. De esa manera, sin despedir a nadie, reducís un 16% el empleo público, nación, provincia y municipios en 4 años. Que ese es uno de los objetivos. Pero después haces instrumentos para que vayan pasando al sector privado sin despedir a nadie, que sea siempre voluntario. Jubilaciones anticipadas, mecanismos donde el Estado se hace cargo de las cargas patronales durante un tiempo, 1 año, 2 años. Entonces una persona privada contrata un empleado público, se ahorra 1/3 del costo. El Estado se ahorra 2/3. Y el empleado mejora porque pasa a tener un empleo productivo que gana experiencia y puede empezar a ganar más plata. Con lo cual es ganar, ganar, que todos ganen, ¿no? Y creo que esos son mecanismos que se pueden hacer. Es decir, manejarnos sobre los incentivos. Y lo mismo con los planes sociales. Incentivos para que empiecen a trabajar. Dejar de regalar plata y dar trabajo. Entonces vos querés un plan social, ok, vení, plantá árboles, vení y trabajá en la construcción, vení, trabajá en tal cosa y yo te pago el sueldo, pero vos trabajás. Entonces ya es un incentivo más importante a que busques un trabajo mejor. O sea, yo te pago, no mucho, si te paga el Estado porque no tenés trabajo, ok, pero te doy un trabajo de baja productividad y por lo tanto bajo sueldo. Pero si vos te preocupás, mejorás la productividad, conseguís un oficio o lo que fuere, vas a conseguir en el sector privado un trabajo mejor. O sea que es siempre ganar, ganar. Y ganar sobre todo productividad. Los argentinos... Gran desafío. Ese es el gran desafío en Argentina. Esta es la última, para terminar. ¿Por qué en la Argentina hay una proporción de personas que tienen un rechazo a la libertad económica, que en definitiva es el espíritu de nuestra Constitución? Bueno, Erich Fromm habla del miedo a la libertad, porque la libertad implica responsabilidad. Si a mí me das libertad, ahora el destino depende de mí. Ya no le puedo echar la culpa al Estado, al gobierno. Una vez que me diste libertad, yo soy dueño de mi destino. Y esos eran nuestros abuelos. Llegaban a un país
que tenía libertad y eran dueños de su destino. ¿Y qué hicieron? Un destino maravilloso. Nuestros abuelos, tatarabuelos, inmigrantes llegaron con nada, el Estado no les daba nada, simplemente les daba libertad. Y con la libertad se ponían a trabajar como locos, ahorraban, no te robaban la moneda era una moneda fuerte, el Estado no te robaba emitiendo billetes, con lo cual lo que ahorrabas se capitalizaba, compraban tierras, empezaban esquilando lanas acá en el sur y en 10 años se compraban 1000 hectáreas. En 10 años de ahorrar, esquilando lana. O sea, se rompían el traste, esquilaban lana, se compraban las tierras y empezaban a producir. O acá en el Valle de Río Negro me contaban hoy, un tatarabuelo llegó, los ingleses ponían el ferrocarril, pero ellos necesitaban aumentar el transporte. Para aumentar el transporte necesitaban producción. Entonces ayudaban a la gente a producir. ¿Qué hacían? Le vendían tierras baratas, la gente compraba esas tierras, les vendían los manzanos para plantar manzanas a un precio razonable, porque la persona tenía que ser exitosa, si no, no les servía el ferrocarril. O sea, no lo hacen porque eran buenos, lo hacen porque querían transportar mayor carga. Y ahí ganaba el ferrocarril. Entonces necesitaban que se desarrolle algo en el Valle del Río Negro. Descubrieron que los manzanos eran una buena manera. Hicieron todo el Valle del Río Negro espectacular y empezaron a producir para exportar fruta o para llevarla al puerto de Buenos Aires o a la ciudad de Buenos Aires y demás, a los centros urbanos importantes. La fruta no la exportaba porque se pudría en el camino. Pero en cada lugar, cualquiera que generaba un ferrocarril tenía que pensar qué puedes construir. En Estados Unidos, Scranton vio que había posibilidades de metalurgia y entonces desarrollaron un pueblo sobre metalurgia para transportar el metal en el ferrocarril. El ferrocarril ganaba en el transporte, pero necesitaba que el otro sea exitoso y que además gane plata. Pues si ganaba plata, crece. Entonces vos necesitas que el otro gane. Esa tendencia nosotros creemos que si uno gana el otro pierde, es mentira. Para ser exitoso vos necesitas que el de al lado tuyo también crezca. Cuanto más exitosos son los pueblos, más exitoso es el ferrocarril. Y por eso estudiaban, generaban trabajo, generaban una... Alberdi decía, nuestro gran Alberdi, decía hay que trabajar codo a codo con un trabajador inglés, porque ellos ya vienen con experiencia, ya saben hacer las cosas. Y ellos saben que te conviene que a vos te vaya bien. El que más ganó en la alianza entre Argentina e Inglaterra fue Argentina. Partimos de tener en 1810 un tercio del PBI de Inglaterra. 100 años después tenemos un PBI más alto que el de los ingleses. La libertad funciona. La libertad funciona. Agustín, un gusto tenerte en Impacto Económico. Te dejamos seguir con tu nutrida agenda en Neuquén. Muchas gracias. Fue un placer estar aquí y muchas gracias por la invitación. Compartimos la entrevista al licenciado Agustín Echevarne, director de Libertad y Progreso, que visitara la región la semana pasada, invitado por la Fundación Progreso y Libertad y con el auspicio de la Fundación Naumann de Alemania. Pausa y en el próximo bloque vamos a comentar el caso de emprendedores de General Roca que hacen negocios por el mundo. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. ¿Qué cocino hoy? Pollolín tiene la solución a tus comidas. Presentamos la nueva línea de supercongelados de pollo. Son riquísimos, rápidos y fáciles de cocinar. Con Pollolín, compartir es lo mejor. Auspició este bloque Servicios Petroleros Mirasal, una empresa de Allen comprometida con la comunidad. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.
El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente.